Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre la historia, características y secretos presentes en la Casa Central de la Universidad de Chile, a 150 años de su construcción y, por supuesto, como parte de la revisión de los 180 años de historia de la Casa de Bello. La Casa Central de la Universidad de Chile, Avenida Libertador Bernardo Higgins, 1058, Acera Sur. Un edificio imponente y llamativo ubicado en el centro de la capital, en el barrio cívico, a metros del Palacio de Gobierno y la Torre Entel, y que recibe a sus visitantes con una entrada principal extendida en 26 metros de altura, desde el suelo hasta el frontón. Edificio además antecedido por una escultura en bronce de su primer rector, Andrés Bello, realizada por el escultor Samuel Román en 1977 y que está presente en 2 puntos y de las cuales una es réplica del original esculpida por Nicanor Plaza. Ya hablaremos de eso. Es con esta fachada que se da la bienvenida a un edificio de 40.000 metros cuadrados y que a propósito de sus 150 años nos invita a recorrerlo y ahondar en su historia. Sí, buenas tardes. Hola, buen día. Buen día, perdón. ¿En qué lo puedo ayudar? Adelante, por favor. ¿Tiene buenas preguntas? Por supuesto, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jorge Baez Escobar, funcionario de la Casa Central de la Universidad de Chile, encargado de portería. Bueno, antiguamente había un sistema muy estricto de ingreso, o sea, era muy controlado. Ahora igual se controla, pero digamos, post pandemia yo creo que va a haber una abertura totalmente de la casa. Cuando estaba la intervención militar no entraba prácticamente nadie, salvo los funcionarios y la gente de rectoría, que eran los que mantenían acá, pero entrada de público en general no había. No, era muy restringido el espacio, las personas se intimidaban mucho en ingresar. De hecho no sabían lo que era, incluso piensan que es una iglesia a veces, porque como no tenemos ninguna placa que diga que es la universidad, uno debería inferir que es la universidad, que todo el mundo la conoce por la forma que tiene, pero no todo el mundo la conoce. O gente que viene de afuera, de provincia, dice, oye, ¿y qué es esto? Y uno le explica que es el edificio de la Casa Central de la Universidad de Chile. Jorge Baeza ha sido funcionario en esta institución por más de 40 años, lo que le ha permitido ver e involucrarse con la historia reciente de este edificio y de quienes lo habitan. Uno de ellos es quizás el más visto por todos los que transitan por la Alameda. Hablamos de las puertas de Casa Central. Lo que sé es que una puerta fue cambiada, digamos, porque le dispararon y se dañó la puerta y fue cambiada la del lado derecho, mirando desde adentro hacia afuera, la del lado derecho. Eso es lo que en cuanto a la puerta. Y cambios, digamos, en el periodo de la época militar se le puso una barra para protección en caso de que quisieran hacer ingresos a la fuerza, digamos. Una barra gigante que la usamos 2 veces nomás en el periodo que estuvo acá, del periodo del 80 hacia adelante, más o menos. 2 veces nomás se ocupaba. ¿Tiene una barra de acero? Sí, una barra de acero muy, muy grande, muy sólida y pesada además, que tienen que por lo menos 3 personas hacer el esfuerzo para instalarla. Con esta bienvenida de Jorge Baeza en las puertas de Casa Central, nos dirigimos al Salón de Honor, un lugar impregnado de historia y tradición en sus paredes y mobiliario que en gran parte mantiene la estética de cuando fue inaugurado en 1873, encontrando entre estos elementos patrimoniales el escudo original de la institución, obra nuevamente del escultor Nicanor Plaza. El escudo que está en el Salón de Honor es el escudo original, digamos, de su construcción original. Quien nos habla es Gabriel González, encargado de extensión y comunicaciones del Archivo Central Andrés Bello, otra de las dependencias que se ubican en este edificio declarado Monumento Histórico Nacional. Considerada casi una institución dentro de la institución, esta unidad está dedicada a la investigación, documentación y difusión de documentos, fotos y archivos de
de la universidad. Es así como desde el archivo Gabriel nos habla sobre un salón de honor distinto a como era antes, pero no exactamente en su mobiliario, sino en sus paredes. Y es que posteriormente, en 2001, el mural que encabezara el salón de honor sería uno realizado por el artista chileno Mario Toral. En el Salón de Honor antes no estaba ese mural, ¿no? Ese mural de fondo que está. Antes había otro mural, ¿no? Otro mural que también tenía un estilo neoclásico y que se dice que fue, digamos, destruido en una movilización estudiantil. En realidad todavía no hay mucha evidencia al respecto, pero claro, efectivamente ese mural desaparece. Esto último es para Gabriel González una evidencia de la constante evolución del lugar. Tanto el escudo como los símbolos mismos que han estado dentro del Salón de Honor han sido espacios permanentemente modificados también por la porosidad de la Universidad de Chile frente a los asuntos sociales, ¿no? En ese sentido creo que es relevante que estas instancias fundadoras siguen siendo de alguna manera como la matriz institucional de la universidad. Y es que este constante cambio se aprecia en distintos aspectos de este lugar, como la sala de reuniones de rectoría, que antes era la sala en que entregaban los títulos y grados de las y los estudiantes, actualmente ubicada en la Torre 15. O la sala Museo Gabriela Mistral, nombrada así por la Premio Nobel, quien fue velada en el Salón de Honor de esta universidad. Un espacio para la cultura y la educación, pero que previamente solo albergaba oficinas. Como ven, esta es una casa en constante movimiento. Ahora nos dirigimos a la Sala Amanda Labarca, un espacio de recepción protocolar de rectoría nombrada así por la primera académica en dictar una cátedra en la Universidad de Chile y en América, hito que este 2022 cumple 100 años. Es en este lugar que nos recibe Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y arquitecta de profesión, quien nos habla sobre la construcción del edificio desarrollado por el arquitecto Lucien Henoy. Este es un edificio neoclásico de inspiración francesa. Lo francés simbolizaba en ese momento aires nuevos, aires de revolución, de república. Desde el punto de vista formal es un edificio simétrico, tranquilo, equilibrado, austero. Yo creo que una de las características más interesantes del neoclásico en Chile en especial es su austeridad. Y en especial en este edificio no hay ningún alarde de ninguna cosa. Es un edificio equilibrado. Es un edificio además que recoge cuestiones tipológicas propias de la arquitectura chilena, como son los patios interiores. Un diseño complementado por la propia ubicación de este mismo, que según la vicerrectora no fue una elección azarosa, al ser también uno de los primeros edificios de la República junto con el Palacio del Congreso y el Palacio Municipal. Nuestro edificio se ubica en una intersección que es clave para la ciudad de Santiago, que muchas veces se olvida. Está el eje de la Alameda, que en ese momento era un eje que estaba en construcción, ¿no es cierto?, en un borde de un gran terreno que era de los franciscanos. Éramos parte de ese gran terreno que era de la iglesia de San Francisco y del convento de San Francisco, que llegaba hasta calle Santiago y hasta avenida Mata. Pero estamos en la intersección de la calle Bandera o de la calle San Diego, que es una intersección que era el camino del Inca. Un camino que marcaba la ruta norte-sur para nosotros. Entonces están los dos ejes principales de nuestra ciudad. El eje que marca este camino del Inca y el eje que marca la dirección oriente-poniente. Sin embargo, 150 años de historia no pasan en vano, sobre todo en un país sísmico como es Chile. Así también nos cuenta la vicerrectora Pilar Barba, quien reconoce el enorme daño producido por el terremoto de 1985 en la infraestructura de la Casa Central, especialmente la zona de los Torreones de su costado poniente, a lo que se suma evidentemente el terremoto del 2010. Este edificio tiene entrepisos de madera. Uno lo ve como muy estable, parece que todo fuera así como de piedra y hormigón, y no, es un edificio de albañilería con entrepisos de madera. Los entrepisos del Torreón
se dieron y tú te encontrabas con unos vacíos gigantescos de lado a lado. Y eso es porque se produjeron algunas grietas y como los torreones son elementos bastante más rígidos que el resto del edificio, se quebraron en su relación con el cuerpo del edificio. Por lo tanto, hubo que restituir la unidad de los torreones con el cuerpo del edificio. Así también lo menciona Jorge Baeza, quien recuerda que estos lugares fueron usados por años como bodegas. En los años 70 en adelante, por lo que me conversaban las personas antiguas, eran oficinas que estaban activas, digamos, trabajaba personal, adiestramiento y eso, y después fueron abandonadas, se cambiaron a la Torre 15 que está en Diagonal Paraguay y ahí se abandonó y quedaron por años en el olvido, digamos, se fueron deteriorando, se fueron acumulando elementos que estaban dados de baja, digamos, se fueron guardando en esas salas y al final terminaron siendo bodegas y muy deterioradas, sin piso, se derrumbaron los pisos. De hecho, la que es ahora la sala de reuniones de rectoría, ahí funcionaba título y grado, después se fue título y grado a la torre y quedó bodegas, empezó a ser bodega. Se acopió mucho material desechable ahí, muebles, madera que van dando de baja y eso. Y lo que es la Valentín Leteliera también era una bodega, y lo que era el terreno de la DIRCOM, también otra bodega, sin piso, sin nada. Fue esto lo que motivó en 2007 un proyecto de restauración que continuaba el trabajo previo de recuperación realizado por el ingeniero Santiago Arias. Un proyecto bien interesante desarrollado por un ingeniero chileno ya fallecido, Santiago Arias, quien ideó un sistema de refuerzos que eran como anillos de hormigón que en el fondo volvían a unir las partes de este perímetro de albañilería, entre medio de la albañilería. Ese trabajo empezó a hacerse, pero quedó inconcluso. Yo tomo el edificio por encargo del rector Víctor Pérez, cuando yo era directora de la Escuela de Arquitectura el año 2007, y él me pide que nos hagamos cargo, que le propongamos un camino para llevar adelante la restauración de este importante edificio que tenía todavía los rasgos y un trabajo en que se había hecho la parte como estructural, pero no se había continuado con la parte arquitectónica de la restauración. Actualmente estos lugares ya fueron restaurados y reacondicionados, como la Sala Valentín Letelier, la sala de reuniones de rectoría y oficinas varias, como la Dirección de Comunicaciones, donde se produce este podcast. Pero no solo la DIRCOM, la rectoría y el archivo central funcionan en este edificio, también aloja a la Prorrectoría, el Senado Universitario, la Dirección de Igualdad de Género, entre otras, e incluso acogió el inicio de las dos nuevas universidades públicas, las universidades de Aysén y de O'Higgins. Pero estas estructuras no solo representan un edificio habitable, sino que también encarnan un imaginario que le da una identidad a la institución. Es por ello que nos movemos al patio Andrés Bello de la Casa Central, donde Gabriel González, del Archivo Central Andrés Bello, nos cuenta sobre las distintas simbologías presentes en el edificio. Bueno, aquí estamos específicamente en el patio Bello, donde se encuentra obviamente la estatua de su fundador, del fundador de la universidad, que en el año 1842 se instaló. Don Andrés Bello es una escultura del gran escultor nacional Nicanor Plaza, que ha tenido distintos vaivenes. Estuvo, por ejemplo, frente al Congreso Nacional, estuvo frente a la Casa Central y el año 74 ingresa a este patio, con una posterior réplica que el año 77 va a colocar el escultor, ¿cierto?, Samuel Román. Esto quiere decir entonces que hay dos esculturas de Bello, pero les contamos otro dato, hay una tercera, pero esa es otra historia, como hay muchas que por estos 180 años de historia de la Universidad de Chile podremos ir revisando en futuros podcasts. Todas son íconos que nos hablan de un lugar con muchos tintes simbólicos demostrados en la original denominación de este lugar, el Palacio Universitario. Desde su inicio, ¿no?, el Palacio Universitario, de hecho en todos los documentos de la época se conoce de esa forma, el Palacio Universitario, y claro, su estructura neoclásica, ¿no?, da cuenta de que efectivamente fue construida con un afán palaciego, digamos, ¿no?,
Y eso evidentemente está dentro del marco de que está construido como de los primeros edificios públicos del país, o sea, está en el marco de ser construido con los primeros recursos públicos que se destinaron para edificios de estas características, edificios para la República, para la cosa civil. Nombre que con el tiempo cambiaría a Casa Central tras la propia resignificación de la misión educativa. No es casual que el nombre de Casa Central haya ocurrido el año 1949, ¿no? Que son justamente los años en que a partir de la extensión universitaria, a partir de distintos tipos de actividades, la Universidad de Chile se abre a capas sociales más populares, de alguna manera, y eso también, ¿cierto?, va indicando el itinerario que va a adquirir la universidad y que indudablemente va a ser parte de los motivos de la discusión pública que la van a atravesar en las décadas posteriores de ese siglo, ¿no?, del siglo XX. Una estructura que curiosamente nunca ha sido formalmente entregada, demostrando cómo sigue en constante construcción, como es el futuro de la institución. La obra, cuando se entrega y van a verla, el rector Domeyko, ¿cierto?, y el secretario general de la época, o el quien oficiaba con esas características, Diego Barros Arana, se dan cuenta que todavía falta por hacer, ¿no? Y mandan a terminar de construir los patios de la universidad. Después de la entrega de Fermín Biobaceta. Entonces, eso da cuenta de que permanentemente está una casa en movimiento, una casa en construcción, ¿no? No solo desde su inicio, sino que también de ahí en adelante. Por lo tanto, es para nosotros súper estimulante observar que en la historia esta casa ha tenido distintos formatos, distintas posibilidades, ¿cierto?, y distintas aperturas al mundo a partir de su construcción. Similar visión tiene la vicerrectora Pilar Barba. Nuestro trabajo ha sido avanzando dentro de lo que podemos en la restauración de la Casa Central, ha sido más bien limpiar una tendencia que había tenido en la intervención en la Casa Central a fines del siglo XIX y a principios del XX, de haber subdividido los espacios. Son espacios tremendamente grandes, entonces la tentación era bien natural, decía, bueno, esto que es un solo espacio, si hago un entrepiso y hago una escalita, hago 3, 4 oficinas arriba. Eso, la Casa Central estaba llena de ese tipo de intervenciones, que eran intervenciones que por un lado le quitaban cierta dignidad al espacio concebido originalmente y también introducían entrepisos que hacen que el edificio funcione de una manera para el que no está preparada. Nosotros tenemos unos grandes muros de albañilería que si agregamos un entrepiso, es en los casos de terremotos, si esos entrepisos están pegados al muro de albañilería, se produce un efecto de punzón en el borde. Por lo tanto, dentro de lo que hemos podido, hemos deshabilitado esos entrepisos y limpiado los salones de manera que recobren tanto su integridad estructural como la nobleza de estos espacios altos. Al final, hallamos en la Casa Central un edificio en constante movimiento. Pese a su antigüedad, no podemos decir que ha estado congelado en el tiempo, sino que ha avanzado en concordancia con el propio desarrollo de la misma universidad, entendiendo el por qué este no es solo su principal edificio, sino su mayor símbolo. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.